mensaje se parece mucho a aprender a andar en bicicleta. ¿Cuántos saben andar en bicicleta? Sí, casi todos. Como que en Massachusetts no andamos mucho en bicicleta, por ahí en verano un ratito, ¿no? Pero sí que hemos aprendido a andar. Yo vengo y fui criado en la ciudad de Peguajó y allá todo el mundo tiene bicicleta. Si una familia es de 4 personas, usted va a ver 4 bicicletas en la puerta de la casa. Porque es el transporte típico, ¿no? Todo el mundo. Ahí han tratado de poner líneas de autobuses y nunca funcionaron, porque cada uno tiene su bicicleta y ya sabe a dónde va. Entonces uno tiene que aprender a andar en bicicleta, no queda otra. Creo que hemos recibido muchos golpes en la vida aprendiendo a andar en bicicleta. Yo no sé si usted se acuerda de los golpes que ha recibido cuando empezó a practicar, pero la verdad es que llegó un momento en que usted aprendió a andar en bicicleta y se olvidó de todos los 2 golpes, ¿no? Y siguió adelante. ¿Le pasó eso como a mí? Pero después que aprendió a andar en bicicleta, ¿alguna que otra vez se volvió a caer? Sí, ¿no? Se volvió a caer, capaz que tuvo un raspón o algo le pasó a una pierna o algo pasó, pero no fue que dijo, no, yo no ando más en bicicleta. Sino dijo, bueno, no, tengo que volver a andar otra vez porque lo necesito. Y así seguimos, ¿no? Así seguimos. Pero bueno, hoy por hoy capaz que no usamos mucho la bicicleta. Pero el mensaje que quiero compartir tiene mucho que ver con esto, de tomar por fe lo que Dios me dio, empezar a avanzar y a veces los primeros pasos a veces puede resultar que parece un tropiezo, parece como que algo no está funcionando, pero hay algo especial de Dios en nuestras vidas que seguimos avanzando y el Señor nos ayuda a crecer. A veces empezamos con mucha fe y esa fe a veces se nos sale la cadena. Veníamos muy bien y de pronto estamos pedaleando y algo no hace que no avancemos, ¿no? Bueno, a los discípulos a veces le pasaban estas cosas también. Y vamos a enfocarnos en el apóstol Pedro. Vamos a leer Mateo, capítulo 14, versículo 30 al 31. Y me encanta la oración que hizo Pedro. Fue una oración que no tenía mucha teología, no era una oración que era grandilocuente, no era una oración que tenía demasiadas palabras. 2 palabras nada más. Y dijo, Señor, sálvame. Y fue suficiente. Mateo, capítulo 14, versículo 30 al 31. A ver si usted reconoce esta historia. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Se acuerda de la historia, no? Me enfoco en esto, aquí nos vamos a enfocar en esto, en esa oración de Pedro, porque Pedro tomó un desafío en el Señor, ¿no? Pedro ya era creyente, Pedro ya estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo, ¿no? Y ahí estaba también el Señor obrando, le estaba hablando continuamente, y parecía que iba a los tropezones. De pronto algo espiritual, algo sobrenatural estaba sucediendo. Estaban ellos en la barca, estaba por hundirse esa barca, lo ven a Jesús caminando sobre el agua. Es la primera vez que sucedió algo así. Y para Pedro fue muy impactante eso. ¿Cómo es que Jesús puede caminar sobre el agua? El agua, algo líquido, algo que si tú pisas te hundes, pero inmediatamente. Me imagino a Pedro mirándolo a Jesús, ¿no? Viendo que la planta del pie permanecía siempre sobre el agua. Parecía que tuviera el agua dura, ahí donde iba el Señor. Algo que no se puede explicar. Físicamente no hay manera de explicarlo. De hecho, hay algunos que han tratado, algunos liberales, han tratado de explicar ese mensaje para los ateos, diciendo, no, es que Jesús no es que estaba caminando sobre el agua, sino junto al mar. Entonces a los discípulos les pareció que Jesús iba caminando por la playa. Digo, ¿qué están leyendo? Acá la Biblia dice, y la expresión en griego es epi, sobre la base de.
Jesús caminaba sobre la base del agua. Así lo vio Pedro. Y Pedro dice, qué tremendo esto, ¿no? Y somos ahora llamados a imitar a Jesús. ¿Será que yo también puedo caminar sobre el agua? ¿Qué pensarías tú si lo ves a Jesús caminando allí y estás ahí? Y tú dices, bueno, soy discípulo del Señor, tengo que aprender todo lo que el Señor dice, ¿no? ¿Podré dar paso también así? ¿Será esto medio loco, pero será solo de Jesús porque es el Hijo de Dios? ¿Será para nosotros también? Y Jesús, bueno, Pedro le dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. Así que estaba ahí siendo llamado por Jesús para ir. Así que Pedro se animó, ¿no? Se salió de la barca y empezó a caminar. Un paso sobre el agua, un paso, otro paso. Pero esto es tremendo, ¿no? Decía Pedro, pero estoy caminando sobre el agua, ¿no? Y así era como estaba sucediendo hasta que de pronto seguía, ¿no? Dando paso, dice, pero sigo dando paso. Más adelante, ¿no? Doy otro paso. ¿Qué pasa ahí? ¡Ah! ¡Uf! Hundido totalmente. Solo se veía la mano. La mano. Y ahí, ¿qué habrá sentido Pedro? ¿Vergüenza? Me está mirando todo. Hay 11 que me están mirando. Jesús me está mirando, ¿no? Y solo parecía ahí la mano. Y en ese momento es cuando nosotros nos identificamos con Pedro. ¿Cuánto se siente identificado con Pedro? Veníamos muy bien y de pronto algo pasó y ahí nos sentimos, ahí caídos. Bueno, no tengo al Señor directamente que me levante, voy a tener que ir yo. Pero nos identificamos con Pedro así. Empezamos desafíos de fe que realmente nos motivan mucho, ¿no? Wow, Señor, te voy a creer a ti, voy por adelante, sí, yo sé que me vas a dar un trabajo. Y de pronto encontramos el trabajo y parece que es el peor trabajo de la vida. Señor, ¿y qué pasó? Yo por fe tomé este trabajo y mire lo que tengo. Y no vemos qué propósito tiene Dios con eso. Otra vez, Señor, te pedí la esposa de mi vida, el esposo de mi vida, Señor. Y mira lo que me diste. Y no sabemos que todavía el Señor quiere seguir transformando la realidad de mi cónyuge como la mía también. Señor, te pedí hijos. ¿Y dónde están? Hoy tendría que estar en la iglesia y no están. Señor, te creí a ti que tenías un ministerio para mi vida y de pronto me acuerdo de aquel líder que me engañó y ahí me quedé y no avancé. Eso se llaman crisis de fe. Tenemos fe, pero en algún momento algo pasó y hay una crisis. Y creo que fue culpa de Dios. Y según esta palabra, la verdad es que todo pasó por Pedro. Pedro venía bien, estaba mirando al Señor, iba avanzando, pero de pronto miró la realidad, miró las cosas que pasaban y ahí fue que empezó a hundirse. Por eso ahí es donde nos identificamos, ¿no? Con Pedro. Ahora, cuando pasamos estas situaciones, creo que todos sabemos que nunca pasamos una situación de gusto. No hay una caída de gusto, no hay que me hundí de pronto de gusto desde el punto de vista de Dios, porque Él tiene todo controlado y Él sabe lo que me está pasando. ¿Usted no cree que Jesús sabía que Pedro se iba a hundir? ¿Cuántos creen eso? Sí, Jesús sabía todas las cosas y sabía que iba a dar unos pasos. La verdad es que Pedro ha hecho mucho más que nosotros. Él dio pasos. Él dio pasos sobre el agua, nosotros estamos mirándolo de lejos. Yo intenté dar un paso ahí, hermano, pero no me sostuvo nadie. Por fe uno puede avanzar mucho, pero de pronto puede haber alguna crisis. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de esta situación? ¿Qué aprendió Pedro? Lo primero que aprendemos es dependencia del Señor. Lo primero, depender de Dios.
Porque no voy a ser yo el que va a caminar sobre el agua, no soy yo el que va a tomar las mejores decisiones, no soy yo el que va a cambiar a otra persona, no soy yo el que va a hacer que todas las cosas fluyan como a mí me gustaría, no soy yo, es el Señor el que lo hace. Entonces, cuando me hundo, aprendo a levantar la mano al cielo y decir, dependo de ti, Señor, solo tú me sostienes. Hay casos que son muy difíciles, muy complicados y no tenemos respuesta. Hay casos donde de pronto teníamos mucha esperanza puesta en algo, en alguien, y se nos fue. Pero en ese momento uno sabe que puede extender la mano hacia arriba y decir, Señor, sálvame, sácame de esta. Yo confío en ti, sé que tú me sostienes, sé que tú me levantas, porque dependo de ti. Dependencia total del Señor. El Señor nos levanta y ahí experimentamos que Jesús nunca nos niega la mano cuando nos hundimos. Nunca. Puede que otros me hayan dicho o en otros lugares me hayan dicho de que si me hundí, olvídate, ya ahí, ahora arréglate por tu cuenta, ya Jesús ahí no está. Y acá lo encontramos con que Jesús está pendiente de nuestro llamado, de nuestro pedido. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y Pedro lo supo y dijo, aquí estoy, Señor, tiendo mi mano porque sé que voy a confiar en ti, dependo de ti. Aunque nos hayamos equivocado, aunque le hemos errado muy feo, aún así extiendo mi mano y Jesús me sigue tomando. Aún me sabe Él cómo levantarme cuando yo no sé cómo hacerlo. El salmista Asaf, en el Salmo 73, 23, donde él en su salmo cuenta cómo él resbaló, se hundió en fe en algún momento porque veía que los impíos prosperaban y él no. Entonces preguntaba, ¿por qué yo sí, por qué yo no? Y en un momento se sintió muy mal y él dice, resbalé, me hundí. Pero dice, escuche esto, Salmo 73, 23, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Aún en esas caídas fuertes dice que Jesús nos toma, Dios nos toma de su mano y nos levanta y nos levanta. Así que en esos momentos aprendemos dependencia del Señor y experimentamos que la mano de Jesús es firme, es segura. Podemos confiar en Él, podemos saber que Dios nos va a levantar siempre. Salmo 63, 8. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. En el pasaje no dice que Pedro volvió a caminar en este momento. No sé si lo habrá hecho en otro momento. Pero a pesar de que sabía nadar y a pesar de sus condiciones de pescador, dependió de la mano del Señor. Y el Señor lo levantó. Está para ver ese video en el cielo, ¿no? El Señor lo levantó, lo sostuvo de la mano, lo llevó al barco y lo puso ahí. Y estaba seguro en el Señor. Así es la mano del Señor. Siempre podemos ir a Él y saber que su mano extendida es firme y segura. Aún en esos momentos críticos, ahí está el Señor levantándome con su poder. No hay manera de que el Señor no me pueda sostener, porque Él es todopoderoso. Nos va a levantar, tiene poder. Así que experimentamos ese poder del Señor, aun cuando las cosas no sigan bien todavía. Aun cuando todavía estoy en el agua y el agua sigue tan blandita como siempre y me voy a seguir hundiendo, aún así yo confío en el Señor y extiendo su mano y el Señor me toma y me levanta. Hace milagros sobrenaturales, el Señor hace milagros, Él sigue caminando sobre el agua, no te preocupes, Él está ahí. Te levanta, te ayuda a depender de Él y sabes que ese es el camino. Mire, hermano, si nos vamos a hundir 3 millones de veces en el día, para que aprendamos dependencia del Señor, vale la pena. Porque tengo que saber que Él está ahí, tengo que saber que dependo de Él momento a momento, segundo a segundo. Debería vivir con la mano levantada.
¿Sí? Así deberíamos vivir. Señor, dependo de ti, aquí estoy, me sostengo de ti. Sé que tu gracia me alcanza. Así que aprendemos dependencia del Señor. Pero también, en segundo lugar, aprendemos a levantarnos y a volver a intentarlo. Volver a intentar otra vez por la fe. Vivir otra vez por la fe. Porque nuestra vida tiene que ser permanentemente una vida de fe. No andamos por vista, no andamos por lo que vemos, sino por lo que Dios ha dicho en su palabra. Así que nos tenemos que renovar en fe, levantarnos y decir, vamos otra vez. El Señor está con nosotros, no vamos a quedarnos caídos. Así que es esto, sostenernos de las manos del Señor. Hermano, ¿cuántos aprenden de sus errores? Levante la mano, ¿cuántos aprenden de sus errores? Usted es muy inteligente. Porque hay gente que no aprende de sus errores. Pero cuando uno aprende de lo que se ha equivocado, sabe cómo tiene que hacer ahora. Sabe que tiene que depender del Señor, ¿no? Jesús le dijo a Pedro, dudaste. Eso fue lo que le pasó a Pedro. No hagamos toda una declaración crítica, analítica y física y tanto. A ver, ¿por qué se hundió Pedro? Esto es muy sencillo, Jesús lo dijo, porque dudaste. Venías muy bien en la fe, pero dudaste. Entonces algo a veces pasa, ¿no? Y de pronto hay duda y que nos moviliza esto, ¿no? A ver qué pasa con esto, ¿no? A veces tenemos fe para nosotros, a veces tenemos fe para otros. Pero la verdad es que el Señor quiere que cada uno tenga su propia fe. Como pastor, muchas veces tengo que orar por otro para que Dios haga algo especial en su vida. Y a veces me he sentido frustrado y mal cuando las cosas no han pasado. Y yo en mi corazón tenía fe. También le digo todo lo contrario. A veces he orado por alguien que diciendo, ay Señor, no sé qué quieres hacer, pero bueno, haz tu obra, Padre, sánalo. Y me dices, fui sano. ¿En serio? Sí. Aleluya. Porque el Señor obra de otra manera. No depende solo de la fe de otro, depende de la fe de cada uno. Hay muchos que han tenido crisis de fe porque han escuchado al Señor el plan que Dios tenía para otra persona y han orado con fe en base a ese plan que han escuchado y visto de parte de Dios. Pero después se dieron cuenta que no funcionó, nada sucedió de lo que habían escuchado. Entonces uno dice, ¿a quién estoy escuchando? ¿Será Dios? No tengo fe para nada. A mí me pasó muchas veces eso, ¿sabe? He orado por hermanos, me acuerdo que alguna vez le conté, una hermana que vino a orar por su mamá. Y sí, mi mamá no se siente muy bien, estamos orando por ella. Sí, la apariencia, ¿no? Los síntomas eran muy leves, pero no se sentía bien, así que oramos el domingo. El lunes me llama diciendo, mi mamá se murió. Ay, Señor, yo oré con fe, ¿qué pasó? ¿No? Así que hay mucho de esto y a otros le ha pasado eso también. Me han contado. He orado por esta persona, yo sabía que Dios la quería sanar y se murió. Entonces hay mucha cosa de fondo aquí que también tenemos que entender. Porque Dios está buscando fe en la persona en donde Él quiere hacer la obra. Hay personas enfermas que Dios la quiere sanar y la enferma o la persona enferma no quiere ser sano. No tiene fe, no creo, no, yo no sé ya si el Señor me quiere sanar o no. Entonces, tenemos que ver esto. La crisis de fe nuestra a veces llega porque creíamos que la otra persona iba a ser sanada y de pronto no creyó. Entonces parece que la culpa es nuestra, pero no. La responsabilidad es de cada persona que debe tener fe. Así que nosotros cuando oramos por otro, estamos ayudando a la fe de la otra persona. Cuando Jesús oraba por cada necesidad, le preguntaba a cada uno, ¿tú crees? ¿Usted cree que había que preguntarle a Jesús? Y Jesús, ¿y tú qué crees? ¿Tú crees también que vas a sanarlo? Jesús estaba claro en eso, pero las personas necesitaban saber, ¿no? Jesús les preguntaba esto, ¿crees? Entonces ahí viene la expectativa de, ok, Dios va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer, pero tengo que creer que eso es posible para mí.
Todos estamos de acuerdo que Jesús puede caminar sobre el agua y además también a Pedro, ¿no? Pero, ¿y tú? ¿Podrías caminar sobre el agua? ¿Por qué Dios no hace los milagros de la iglesia primitiva? ¿Cuántas veces pensamos eso? Hay libros enteros de eso, pero la respuesta de Jesús es falta de fe. ¿No cree que es otra cosa? Si Jesús dijo que se puede caminar sobre el agua y nosotros no caminamos sobre el agua es porque no nos alcanza la fe. No es otra cosa. Si Jesús dijo que pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán, es por falta de fe que no hay sanidad. Y si Dios tiene otro plan mejor, también lo va a revelar y lo va a decir. Mira, por esa persona no ores por sanidad porque quiero hacer otra cosa. Vamos a recibir eso también de parte de Dios. Pero nuestra fe tiene que estar depositada en Él. Y si yo tropiezo en fe y tengo una crisis de fe, me tengo que levantar para seguir creyendo que Dios sigue haciendo milagros. Y si oré por alguien y no se sanó, es asunto del Señor con esa persona. Yo ya oré. Ahora tengo que seguir orando por otros que también necesitan porque creen. Así que tengo que levantarme y seguir adelante. Digo, creo que el Señor va a hacer su obra. Así que no puedes quedarte en la autoconmiseración de tu crisis de fe. Ay, pobre de mí, que yo no sé qué habrá pasado, el Señor a mí no me quiere. Mira, el otro sinvergüenza oró y Dios le respondió y a mí no me contesta. Y aquel tiene 2 carros y yo ando con medio. Y así estamos orándole al Señor y pobre de nosotros. Pero eso no ayuda en nada a la fe. Al contrario, eso te va a tener siempre hundido. Esa palabra no va a contar. Hermano, una mojadura no te puede hacer perder la fe. Ahí en el barco, cuando Jesús agarró a Pedro y lo puso, había 11 discípulos secos y cobardes y un creyente mojado y valiente. Te pregunto, ¿tú qué prefieres ser? ¿Mojado, valiente o seco y cobarde? Entonces te vas a mojar muchas veces, porque el valiente se moja, los cobardes están sequitos. Y tenemos que aprender a dar pasos de fe, aprender a creerle al Señor, a saber que lo imposible Dios lo hace cuando le creemos a Él y dar pasos de fe. Así que ya no digas, estoy mojado, Señor, estoy mojado y sigo mojado en mi autocomiseración. No, ya hace rato que el Señor te secó. Estás listo para mojarte otra vez. Así que levántate y empieza a dar otros pasos de fe. Créele al Señor. Lo de atrás ya pasó. Ahora viene una nueva experiencia con el Señor. Levántate y sigue obrando. Pero hermano, cuidado porque hay creyentes buceadores. Sí, se han hundido y ahí están y han aprendido a nadar bajo el agua. Hasta pueden respirar abajo el agua y todo. Y no son capaces de levantarse otra vez. Solo porque no han invocado el nombre del Señor. No han ido realmente al Señor. Porque Dios te agarre de ahí. Dios no te quiere buceador. Dios te quiere corredor sobre el agua. Así que, Señor, dependo de ti. Me tienes que levantar. Tengo que salir de aquí. Tengo que levantarme. No puedo quedarme hundido. Sé que tú me levantas. Así que creo en ti. Creo en ti para volver a intentar otra vez dando pasos de fe. A veces necesitamos ayuda de otros para levantarnos, es cierto. Y tenemos que saberlo pedir. En este caso, Pedro le pidió a Jesús, ¿no? Porque estaba cerca. Puede que en otras situaciones tengas que pedir ayuda a otro. ¿Recuerdan la historia de Moisés cuando Aarón y Hur le tomaban las manos y le levantaban las manos, ¿no? Porque necesitaba ayuda, necesitaba soporte. Por eso es importante a veces reconocer que necesitamos ayuda de otro, que nos ayuden en oración, que nos ayuden a crecer en fe, que nos ayuden en el camino de dependencia de Dios, cómo hacerlo. Y Dios siempre tiene a alguien para ayudarnos a levantar, ¿no? Y saber que no vamos a quedar ahí. En tercer lugar, ¿qué aprendemos de estas crisis de fe que podamos tener? Aprendemos también a levantar a otros que necesitan ayuda. Si yo me caí, yo me hundí, yo sé lo que significa.
Y yo sé lo que significa levantar la mano e invocar el nombre del Señor y que el Señor me levante. Así que si yo pasé por esa experiencia, también es para ayudar a otros que están en esa experiencia. Pedro lo tenía clarísimo. Él sabía eso. En Hechos capítulo 3, versículos 6 al 7, se dice que Pedro y Juan fueron a orar. Y ahí se encontraron en la puerta de la Hermosa a un cojo de nacimiento. Y ahí entonces Pedro, mirando a los ojos de esta persona que le estaba pidiendo limosna, le dice: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pero el versículo no termina ahí. Dice así: y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Él mismo aprendió que había que levantarse y alguien te iba a ayudar. Así que Pedro dice: ahora a ti te levanto para que creas. Y fíjese que el milagro sucedió cuando Él lo levanta recién. Así que puede que a algunos tengamos que ayudar en fe. Y si Dios nos ha hecho pasar por esas experiencias, es para que ahora nos animemos a levantar la fe de otro, a decirle: vamos, levántate. Dios tiene poder para hacerlo también contigo. Dios quiere hacer algo especial contigo. Quiere que tú camines en el Señor, que te levantes espiritualmente y avances. Pero ¿qué es más difícil? ¿Decirle a un paralítico que se levante o a un muerto que se levante? Ya saben lo que es más difícil. Pues el mismo Pedro, él sabía que tenía que levantar a alguien, así que también agarró a un muerto y lo levantó. ¿Sabían eso? Primero le dijo Talita Cumi. Vamos a leerlo. Hechos 9:41. Después que le dijo a esta niña, Dorcas, que estaba muerta, ¿no? Talita Cumi, levántate y anda, dice, y dándole la mano la levantó. ¡Wow! Claro, ¿cómo no iba a saber que Dios resucita muertos si el Señor lo había hecho con su vida, ¿no? El Señor lo había sacado de allí, del agua, y había caminado sobre el agua, así que no hay nada imposible para Dios, decía Pedro. Así que mi experiencia me sirve también para saber que Dios resucita muertos. ¡Wow! Hermano, así que imagínate, tiene dos caminos. O decir: pobre de mí, la verdad, mira qué crisis he tenido, he estado tantos años mojado, ¿no? Buceando por ahí abajo y me quedé. O decir: lo que me pasó a mí es experiencia para que yo hasta resucite muertos. Entonces va a depender de ti. Va a depender de que tu fe sea puesta en manos del Señor para decir: me levanto porque el Señor tiene un propósito con mi vida. Aún con los hundimientos que pueda tener, Dios tiene propósito. Con eso el Señor me levanta, aprendo a depender del Señor, aprendo a sostenerme del Señor, aprendo a saber que Dios tiene la mano firme, segura, que Él está allí, que no me deja nunca hundido. Aprendemos. Y aprendemos también que tenemos que ayudar a otros. Hay muchos otros que están a nuestro lado y a lo mejor nosotros ya hemos aprendido espiritualmente a caminar sobre el agua, pero lo estamos viendo abajo, ¿no? Como esos pescaditos de colores que están en algunos estanques. No, hay que levantarlos, hay que sacarlos de ahí. Así que no peleamos las batallas espirituales solos. Nos ayudamos mutuamente a saber de que hay victoria en el Señor porque Él nos sostiene. Hermano, no sé cuál es tu crisis de fe. Hay algunas veces que uno la comparte, pero hay muchas crisis de fe que están bien ocultas. Nadie sabe, solo el Señor. Yo creo que el Señor te está confrontando hoy con esta palabra. Porque te has estancado en esa crisis. Te has quedado ahí. Y estoy hablando así, en general, por el Espíritu Santo, sin mencionar a nadie. Creo que necesitas levantarte ya. Y tienes que empezar no solamente a levantarte a nadar, tienes que caminar. Tienes que caminar sobre el agua. El Señor tiene el poder para hacerlo. Dios está esperando tu fe. Que tú te movilices, que le crees al Señor. Y le digas: Señor, voy a depender de ti. Voy a depender de ti ahora, Señor. Sé que he pasado estas crisis, pero aún así sé que tenías un plan, un propósito. Y sabes, y no me niegas la mano. No es que me amas menos porque me ahogué. No, tú estás ahí, me levantas otra vez. Hermano, esta promesa del Señor es muy vieja. Ya la decía Isaías.
Isaías 41:13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Se escribió para ti ese pasaje.